Adelante, Carmen. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Soy Carmen Holguín, me da mucho gusto recibirlos. Y bueno, pues el día de hoy estamos con los consultores Eric García y Gerardo Jaime. Y bueno, vamos a empezar esta charla, esta plática de cómo se está implementando la NOM en los centros de trabajo. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Eric García para que inicie esta plática. Bienvenido, Eric, y bienvenidos todos. Gracias, Carmen. Gracias a todos por compartir este espacio. La información que queremos platicarles y que queremos exponerles nos parece de suma importancia, sobre todo por esta época de pandemia y sobre esta norma en específico, la norma 035, que pues aunque ya está vigente desde hace un par de años, aún las empresas todavía están dudando, están tardándose y están algunas, la mayoría, retrasadas en su implementación. Y un punto importante, pues además de los beneficios que trae, el incumplimiento pues puede acarrear multas muy abultadas, muy grandes. Entonces, por eso es que decidimos compartir este webinar con ustedes para compartirles lo que hemos encontrado en nuestros procesos de implementación y, por supuesto, lo más importante es que a ustedes les detone ese sentido de urgencia para poder implementarla en su centro de trabajo y si están ya en un equipo de implementación o si son ya líderes de implementación, tengan como referencia algo sumamente importante que son la generación de evidencias idóneas para el proceso de inspección. Entonces, si les parece, estas preguntas son las que encontramos de una manera muy recurrente cuando vamos a hacer los trabajos de implementación, nos llaman, incluso nos han llegado a decir literalmente, oye, no sé qué sigue, ¿sabes qué? Tengo mucho temor de una denuncia, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Con cuánto me multarían? Hemos llegado a escuchar, oye, pues es que como estamos en pandemia, la Secretaría, pues, va a dejar un tiempo para que podamos implementarla en los centros de trabajo. Y, bueno, algunas otras cosas más que están ahí en la pantalla, si se identifican con alguna, créanme que no son los únicos, son la mayoría de las empresas están haciendo estas preguntas. Entonces, esto nos dice que existe todavía un retraso en el entendimiento y en la aplicación de la norma 035 en los centros de trabajo. Ahora, nosotros nos llamaba mucho la atención cuando encontrábamos en redes sociales y con distintos comentarios, nos llamaba muchísimo la atención el escuchar que algunos despachos de consultoría, algunos implementadores y algunas empresas sobre todo, intentaban implementar o decían implementar en 72 horas. Nos llamaba mucho la atención porque generalmente nuestros procesos de implementación duran entre 2 o 3 meses. Entonces, la brecha es muchísima, ¿no? 72 horas a 2 o 3 meses nos llamó muchísimo la atención, sobre todo también porque muchas empresas solicitaban información en estas implementaciones express. Entonces nosotros decíamos, algo está pasando, ¿no? ¿Estaremos implementando mal? Nos preguntábamos. El otro punto que también encontramos bastante seguido es que se están contratando, se están ofreciendo servicios externos que afirman haber implementado cientos de veces y sin complicaciones. Entonces, cuando nos hablaban o preguntábamos nosotros, oye, pues, ¿cuántas implementaciones tienes? No, pues llevo 150, llevo 200, más de 6,000 empleados. Nosotros analizábamos mucho, oye, pues nosotros vamos terminando apenas la octava. Entonces, pues 8 contra 150, dijimos, oye, algo está pasando, ¿no? Algo se está haciendo, no sabemos si está bien o está mal, pero es mucha la disparidad. Y ya cuando fuimos investigando un poquito más,
muchos de estos proveedores y muchas de las empresas buscaban certificados de cumplimiento para poder aprobar los procesos de inspección y evadir las multas. Pero ya siendo muy específicos, no existe ningún proceso de certificación por parte de la Secretaría para liberar o aprobar la inspección de esta norma. No existen, es un engaño. Entonces, incluso hasta ofrecen calcomanías para pegarlo en el centro de trabajo como distintivo sanitario, como certificado de la norma 035. Entonces, pues bueno, es una estafa, es una mentira. No es así, no existe ningún tipo de certificación. Y también uno de los más importantes es que a veces, en la mayoría de los casos, los servicios de implementación que se ofrecen únicamente atienden o están cubriendo la aplicación de las guías de referencia, los famosos cuestionarios. Y con esto las empresas creen que están ya cumpliendo con la norma, siendo que nada más es una pequeñita parte de todos los numerales, de todas las obligaciones del contenido de la norma. Y además es una parte importante, pero hay otras que ocasionan o causan multas todavía mucho más grandes que la aplicación de guías de referencia. Entonces, pues, este servicio de implementación, entre comillas, únicamente cubre esta parte de cuestionarios. Lo más importante es que hemos encontrado hasta empresas de cobranza extrajudicial ofreciendo implementaciones de la norma, pues, con personal que obviamente pues, no tiene ningún tipo de experiencia, es únicamente ese llenado, a veces incluso de la manera más burda, que es en Google Forms. Entonces, pues bueno, por eso se explica que pues, lleven 150, 200 implementaciones en 72 horas, pues ya fuimos entendiendo por qué esa cantidad tan abultada y por qué en tan poco tiempo, ¿no? Y por qué nosotros implementábamos en 2 o 3 meses y apenas íbamos terminando la octava. Ya nos fue quedando más claro con esto, ¿no? Ahora, no nos quedamos ahí, investigamos todavía más a fondo y descubrimos algo interesante, todavía superficial, pero interesante, porque a pesar ya de que la norma es exigible al 100%, aún existe desinformación y confusión sobre su contenido y sobre su cumplimiento. Y además de los retrasos que llevan las empresas ya con todas las obligaciones vencidas, todavía se preguntan con estas dudas con las que empezamos el webinar. Oye, ¿qué sigue? Oye, ¿qué pasa si me denuncian? Oye, no, porque pasó pandemia, se va a extender el plazo. Oye, yo ya hice mis cuestionarios, yo ya cumplí con la norma. Entonces, no es así, no es así. Generalmente lo que hacemos en nuestros webinars es recopilar información acerca de los avances que llevan en las empresas sobre algunos puntos importantes de la norma. Lo que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, son los rasgos más generales de la norma, que por ejemplo es la política, los medios de difusión, los mecanismos y medios de recepción de quejas y denuncias, los avances en la implementación sobre el entorno laboral favorable y sobre todo el más importante que es las evaluaciones, que es donde más se concentran, como ya comentamos. Si ustedes lo ven de una manera muy rápida, sin detenernos, es prácticamente el 50% de las empresas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero que llevan retrasos o ya tienen incumplimiento de todas las demás obligaciones de la norma. Solamente el 53%, 44%, en fin, en promedio, llevan algo de avances o han completado ya esta parte de la norma. Entonces, pues es alarmante porque recuerden que la norma es relativamente nueva, es la primera vez que se va a inspeccionar. Entonces, estar a expensas del criterio del inspector para aplicar las observaciones y las multas, pues es prácticamente asegurarse que pues te van a implementar, por supuesto, algún tipo de observación y te van a emplazar a un periodo que es muy pequeñito, de 5 días, para que tú demuestres algún avance o ya procede la sanción económica.
Entonces, este es un dato revelador porque nos dice que, pues bueno, no hay avances, no, muy pocas empresas, casi un poquito menos de la mitad es la que lleva avances y o por lo menos lo reporta ya haber terminado esa tarea, para lo cual pues, nos pareció muchísimo. Ahora, otro aspecto importante es esta parte de la aplicación de cuestionarios. Como les comentaba, la aplicación de cuestionarios, las famosas guías de referencia 1, 2 y 3, son una parte importante de la norma. Yo creo que por razones fortuitas o por razones o circunstancias muy específicas, es lo que más se ha llegado a conocer acerca de la norma. De hecho, dicen, oye, ¿ya aplicaste la norma? Sí, ya apliqué los cuestionarios. Pero cuando ya revisamos todo el contenido de la norma, resulta que es una parte muy pequeñita, como ahorita ustedes lo están viendo en pantalla. La parte de los cuestionarios sería el numeral 5.3, pero vean todo lo que hay que hacer antes y todo lo que hay que hacer después de los cuestionarios. Y es cuando llegas con un cliente, con un centro de trabajo que está pensando en implementar la norma y te dice, ya casi acabo, lo único que me falta es implementar. Pero cuando ya le enseñas toda la tabla de obligaciones, dices, oye, yo no sabía que llevaba todo eso. Entonces, hay mucha desinformación, hay saturación de servicios en donde dicen que vas a cumplir con la norma, pero en realidad solamente te están aplicando los cuestionarios y es un engaño. Entonces, lo importante es que una parte de estos webinars o el sentido de estos webinars es que ustedes conozcan, no a detalle, pero sí tengan una fotografía en qué consiste la norma y por supuesto algunos detalles importantes de cuáles son los errores que se están cometiendo, que ahora son los que vamos a comentar. Entonces, otro aspecto importante, yo diría el más importante como implementadores, fue que encontramos que existe una gran confusión entre las labores de implementar, es decir, realizar medidas, acciones y programas, que es lo que te pide la norma, y otra muy importante que es para pasar el proceso de inspección, es que generes las evidencias idóneas de cumplimiento. Entonces, muchas empresas lo que están haciendo es que, es que yo lo hago. Oye, pero ¿tienes evidencia? No, pues yo ya lo hago. Pero bueno, espérame, la norma te pide que generes evidencias porque es la única parte pues, que puede un inspector abordar durante el proceso de inspección para determinar si tienes conformidad o no tienes conformidad en el cumplimiento de la norma. Entonces, una cosa es implementar y otra cosa es generar las evidencias idóneas. En esta parte nos pusimos a trabajar y decidimos contactar a 4 o 5 empresas que ya habían implementado con estos proveedores famosos te implemento en 72 horas y yo ya llevo 115 o 150 o 200 implementaciones, tengo toda la experiencia. Nos acercamos con ellas, teníamos mucha curiosidad de saber, por supuesto, cómo era un proceso de implementación así. Y decidimos ofrecerles un servicio de auditoría interna de su norma, como valor agregado, por supuesto, absolutamente gratis, para poder decirles, oye, pues si estás en cumplimiento, si estás en conformidad, o no, ¿sabes qué? No generaste las evidencias, las medidas, acciones y medidas tampoco son las adecuadas como para generar las evidencias idóneas. Entonces, el proceso fue muy interesante y es lo que nos motivó a hacer este webinar. Si ustedes recordarán, en la misma norma tiene la forma en la que el inspector debe evaluar la conformidad o no conformidad del cumplimiento de la norma. Y en la misma norma te dice que la recopilación y generación de evidencias idóneas se va a realizar a través de la revisión de evidencia documental y, por supuesto, la realización de entrevistas. Mucha gente no está enterada que a través de la norma también se pueden hacer entrevistas. El inspector puede decir que, ¿sabes qué? De este registro de personal que tienes, por favor llama a
tal persona, a tal persona y a tal persona. Él puede determinar el criterio de inspección así y tiene el derecho a hacerles las entrevistas con respecto a los numerales que lo permiten. Y por supuesto, la otra forma de recopilar la información y la idoneidad del cumplimiento de la norma es a través de los reportes de resultados de los cuestionarios. Como les mencioné, las empresas se han concentrado únicamente en este último, en los cuestionarios, pero bueno, faltan muchos otros aspectos. Y después de hacer esto, después de haber simulado esta auditoría, este proceso de inspección, encontramos cosas muy, muy valiosas. Esta es una tabla exactamente como la revisaría un inspector de la Secretaría, que es acerca del numeral 5.1, que es la política de riesgo psicosocial. Y si ustedes se concentran en lo que es la tercera columna, el criterio de aceptación, la misma norma te dice, establece, implanta, mantiene y difunde una política de prevención de riesgos psicosociales. O sea, debes cumplir con 4 cosas en la redacción de la política de prevención. Debes decir quién la estableció, quiénes participaron, cómo fue redactada. Debes decir cómo se implantó, a través de qué reglamento, a través de qué manual, es decir, a través de qué documento interno va a quedar plasmada y va a quedar avalada. Debes difundirla, por supuesto, es decir, quién está a cargo y quién va a estar, por supuesto, monitoreando el que se dé a conocer, el que la gente lo conozca. Y por supuesto, también algo muy importante es quién la va a mantener. Si la vas a mantener a través de un comité, que es lo ideal, y o a través de un líder de implementación. Entonces, como verán, la política debe contener todos esos rasgos, todos esos elementos que te está pidiendo la misma norma. Recuerden que la norma es una obligación, es una regulación federal, y por lo tanto fue publicada en el Diario de la Federación. Entonces es a pie juntillas lo que dice, palabra por palabra. Entonces, lo que encontramos en una de estas auditorías es lo que ustedes ven en el recuadro de observaciones. Fue una fotografía de la política de un centro de trabajo en donde dice, bueno, pues es importante la prevención de riesgos psicosociales, de violencia laboral, trabajar y mantener un entorno organizacional favorable, y para esto se asumen los siguientes compromisos. Es decir, la política no te está diciendo nada, nada más está reportando la intención de hacer. Por lo tanto, un inspector te va a decir, está incompleta, no cubre los requisitos, cae en inconformidad, y la multa es de 50 a 100 UMAS. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque a criterio del inspector, esta multa puede aplicarse por el número de trabajadores que tengas en tu centro de trabajo. Entonces, son de 50 a 100 UMAS, y si el inspector cree, ¿no?, que el riesgo de no tener la política de riesgo psicosocial puede ocasionar un efecto mayor en tu centro de trabajo, lo multiplicará por el número de trabajadores. Entonces, si tienes 20 o 30 o hasta 50 centros de trabajadores, ya esto representa pues una suma bastante importante. Entonces, este hallazgo, con lo más importante que es la política de riesgo psicosocial, nos dejó impresionados, porque pues prácticamente es el paraguas que va a cubrir toda la implementación, la columna vertebral de todas las acciones, medidas y programas que vas a utilizar en el resto del cumplimiento del contenido de la norma. Entonces, bueno, no nos quedamos ahí, investigamos todavía un poquito más a fondo y llegamos a un punto también importante de la norma que se está dejando de lado, que es el programa de prevención. Mucha gente confunde el programa de prevención y el programa de atención, el programa de atención va después y de acuerdo con los resultados de los cuestionarios, pero el programa de prevención, la norma te lo pide antes y aplica a todas las empresas sin importar su tamaño. Entonces, verán que en este programa de prevención, la multa puede llegar casi a $500,000 de pesos. Igual también se sujeta al mismo criterio que el numeral anterior, que si el inspector juzga o determina que hay un efecto
negativo por este incumplimiento a todos los trabajadores de ese centro de trabajo, puede llegar a multiplicarlos por el número de empleados que tengas. Entonces, como verán, quedar a criterio de un inspector de una norma que se va a inspeccionar por primera vez, pues bueno, la recomendación es blinda tu proceso de implementación, pero eso te obliga a ir a detalle en cada numeral. Y en este caso decidimos utilizarlo como ejemplo porque trata sobre un punto muy, muy importante dentro del programa de prevención, que habla de la violencia laboral. Entonces, la violencia laboral se da cumplimiento, más bien se trata de dar cumplimiento en esta norma 035 porque recuerden que está orientada a aspectos de prevención. La norma 035 tiene ese espíritu de prevención. Entonces, lo que está intentando la norma es prevenir los actos de violencia laboral en el centro de trabajo. Y de entrada, la misma norma está complementada por un protocolo federal de la misma Secretaría del Trabajo, en donde te indica que debes implementarlo porque en primer lugar es un documento federal, es obligatorio, y en segundo lugar te va a ayudar a la prevención de actos de violencia laboral en el trabajo. Entonces, cuando no aprovechas estas cosas que te da la misma Secretaría para cumplir con la norma, pues caes en los errores que a continuación les voy a describir, que en este caso otra empresa también cayó en ese error, porque hay que recordar que la norma te pide acciones, no intenciones. Entonces, lo que hizo esta empresa fue en el rubro, en el 5.4 del programa de prevención, lo que hizo esta empresa fue un copy-paste de la Ley Federal del Trabajo que habla acerca de la violencia laboral. Y eso es un marco regulatorio. Eso no es una acción o una medida o un programa dentro de tu empresa para, por supuesto, prevenir, atender, erradicar la violencia laboral. Simplemente lo que hizo esta empresa fue reproducir un marco regulatorio pretendiendo que sea normativo en su empresa, pero pues no es así. Ya existe una acción muy particular por parte de la Secretaría del Trabajo donde te dice, tienes que implementar este protocolo. Entonces, pues muy fácil, un inspector puede analizar esto y te dice, ¿sabes qué? Estás en incumplimiento, va de 250 a 5,000 UMAS, dependiendo del grado de afectación que tengas en tu centro de trabajo, y volvemos a lo mismo, ¿no? Las multas pueden llegar hasta $500,000 de pesos. Por algo que, pues que alguien preparado, alguien que conoce la norma, te diría automáticamente en este numeral, aplica el protocolo de violencia laboral. Y lo que hay que hacer es implementarlo sin tratar de inventar el hilo negro. Entonces, como verán, los ejemplos van complicándose un poquito más. Y el último ejemplo que queremos compartir con ustedes es también otro error muy, muy común, en donde las empresas están obligadas también dentro de la norma a implementar mecanismos para la atención de quejas y denuncias, no quejas y sugerencias, quejas y denuncias por parte de los empleados, por parte de los trabajadores. Entonces muchas empresas te dicen, ¿sabes qué? Yo ya cumplo con este rubro, con este numeral, yo ya tengo mis buzones, pero resulta que son los mismos buzones para clientes que para trabajadores, y la norma te dice, no, son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes tener tus buzones de quejas y sugerencias dispuestos para clientes, pero los buzones para la atención o la captación de voz del trabajador para quejas y denuncias tienen características totalmente diferentes. Por supuesto, los dos ejemplos que ustedes están viendo en pantalla son ejemplos que una empresa trató de hacer pasar como sus mecanismos para quejas y denuncias, pero verán que pues, en primer lugar pues, están en malas condiciones, son para clientes, nadie los usa, y en segundo lugar pues incumplen con las características y políticas de lo que debe tener un mecanismo de quejas y denuncias, que por supuesto pues debe estar en un lugar en donde no está en la mira de alguien con autoridad, no está en el paso del resto de los empleados, no está en el campo de la cámara de seguridad, ¿no?
porque pues fácilmente pueden identificar quién puso esa denuncia, y pues todo el anonimato y la discrecionalidad que se intentaba conseguir con este mecanismo, pues se echa a perder. Por eso es que tiene características totalmente distintas. Cuando hicimos esta auditoría específicamente con esta empresa, nos llevamos más sorpresas todavía, pero esta fue la que más llamó nuestra atención, y es en donde más nos tocó que incurren en este incumplimiento. Ahora, de nuevo insistir, vean que las multas son de 255,000 UMAS, es decir, casi llegan al $500,000 de pesos, y también en el mismo criterio pueden ser multiplicados si el inspector determina algún efecto al resto de los trabajadores en el centro de trabajo, puede ser multiplicado por el número de trabajadores registrados en ese centro. Entonces, como verán, en este proceso de investigación, en este proceso de profundizar y de analizar a profundidad, encontramos estas inconsistencias. Por eso es que un punto importante es que el implementar es una cosa y el generar evidencias idóneas es diferente, ¿no? Y sobre todo, en primer lugar, debes tener un conocimiento amplio de lo que son, por supuesto, todo el contenido de la norma, los numerales, y además, lo más importante es, si no cuentas con toda la experiencia o de tiempo completo para implementar la norma, busca ayuda. Se requiere experiencia, se requiere por supuesto, de trabajos anteriores para poder hacerlo rápido. Para poder hacerlo rápido. Y la norma la puedes tener en un tiempo, no 72 horas, eso es imposible, pero sí la puedas cumplir en un tiempo pues relativamente rápido, 2 a 3 meses, para que puedas acreditarla en orden y de acuerdo a lo que dispone la Secretaría. Con esto nos pareció un viaje muy rápido, con mucha información. Por supuesto, la dejamos disponible para quienes la soliciten, y nos gustaría escucharlos, nos gustaría que nos contactaran, y por supuesto que ustedes se preguntaran cómo estás asegurándote que los avances de la norma pues son los idóneos, ¿no? ¿Cómo te estás asegurando de que sean los idóneos? Entonces, Carmen, no sé si hay alguna pregunta. Por ahora no, Eric, no tenemos ninguna pregunta. Ok, entonces con esto me despido. Cualquier pregunta que ustedes tengan, tenemos nosotros el servicio de preguntas y respuestas sin costo en línea. Podemos platicar sobre cualquier aspecto de nuestra experiencia, compartirles algunos tips y estar al tanto de lo que ustedes necesiten. Somos Dinámica 6, estamos en Facebook, estamos en la web, estamos en LinkedIn y estamos también en YouTube. Me despido entonces, Carmen, si quieres, por favor. Sí, claro. Pues muchas gracias a todos. Como comenta Eric, estamos en la página web dinámica6.com. Bueno, también a través de LinkedIn nos pueden contactar. Y bueno, pues esperamos que esta plática les pueda ayudar. Y nos estamos viendo para poder dar más información acerca de todos los hallazgos de la implementación. Muchas gracias a todos. Gracias, Eric. Gracias, Gerardo. Hasta luego.